cuando yo multiplico el factor por 300, simplemente me va a dar 63.56. Obviamente que la suma de ambos debe de dar la cantidad que yo estoy distribuyendo. Es el total, ¿no? Entonces, si es que yo quiero sumarlo, ya simplemente es solo para comprobar ese yo ya. Entonces, se van a dar cuenta, le voy a poner un determinado color. Vamos a ponerle el color verde claro. Entonces ahí está los 67.80. Ya los 67.80. Si lo hago porcentualmente, también tengo que saber los componentes, ¿no? Por ejemplo, podemos ver, está ya debajo del factor que ustedes están visualizando. Vamos a poner el producto. Vamos a copiar la parte de arriba que sea igual. Ya. Vamos a poner. Entonces ahí está el producto. Ahí está el producto. Entonces, primero tengo que sacar qué proporción del porcentaje del todo corresponde a cada producto. Que nosotros tenemos que entender que nosotros manejamos la información, en todo caso ya por costumbre en nuestra sociedad, es de que finalmente el todo sea considerado el 100%. Y de ahí simplemente se reparte, ¿no? Se reparte o sea, se reparte en la cantidad que uno crea por conveniente. O sea, los porcentajes que uno lo va a dar. O sea, la cantidad porcentual que uno lo va a dar. Ya, entonces, en nuestra sociedad se trabaja siempre el 100% al todo de algo, ¿no? Si yo quiero saber, por ejemplo, en contabilidad financiera 3, qué porcentajes son varones y qué porcentajes son mujeres, primero tengo que saber el todo. Ustedes son 30 alumnos, entonces eso es el 100%. Los 30 alumnos son el 100%. Y luego, como me piden qué porcentajes son damas y qué porcentajes son varones, entonces yo tengo que agarrar regla de 3 simple, ¿no? Todo es 100%, pero yo no sé qué porcentaje es cada uno de ellos, mujeres y varones. Entonces tendría que hacer una contabilización, contar cuántas damas hay y cuántos varones hay, pero ambos no te va a dar ambos debe ser la totalidad, en este caso 30 alumnos, el 100%. O otra forma de representar es la unidad. O sea, financiera 3 es la unidad. Por eso es que algunas veces se representa, ¿no? 0.68, por ejemplo. Cuando se pone 0.68 implica que es el 68%. O sea, simplemente está dividido, ¿no? Porque cuando uno pone 0.68, quieres saber porcentualmente, multiplicas por 100 y te va a dar exactamente el 68%. Corres el punto decimal hacia la derecha, y eso lo aprendieron en primaria o en secundaria en todo caso. La regla, ¿verdad? La multiplicación y la división seguida de ceros, ¿no? Entonces simplemente el punto decimal corre bien a la izquierda o a la derecha según se trate de las operaciones, ya sea multiplicación o ya sea división. Muy bien. Entonces, en nuestro caso, volviendo a nuestro caso, podemos ver de que son 320.
Entonces el 320 es mi todo, es decir, mi 100%. Entonces yo tendría que agarrar regla de 3 simples. Y obviamente si ya tengo el dato 100, ¿no? Entonces quiero saber qué porcentaje es 20 y qué porcentaje es 30. Bueno, lo he dado, si se quiere, fórmulas, ¿no? Le he aplicado fórmulas al Excel y el Excel me arroja de que sencillamente 20 representa el 6.25%, ¿no? Y 300 representa exactamente el 93.75%. Entonces, cuando uno lo pone de esa forma, tendríamos que sacar ese porcentaje establecido de los 67.80. De los 67.80. Entonces, podemos manejar del siguiente modo. Hay formas de hacerlo, es cuestión ya de manejo de los números, ¿no? Entonces, otra forma de representarlo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, no quiero representarle como 6.25%, ya es porque ahí es 6.25%. No quiero representarle de esa forma, simplemente corro el decimal, ¿no es cierto?, hacia la derecha, tantos ceros tenga, ¿no es cierto?, tenga la unidad. En este caso, significa que voy a dividir entre 100. Esa es otra forma de representarlo. Entonces, por lo tanto, ¿sí?, esto se va a convertir en 0.0625. Es otra forma de representarlo. Igualito acá en el 93.75 va a ser 0.9375. Entonces, depende cómo uno quiera manejarlo. Para ello, por ejemplo, bueno, ustedes saben para qué lo he convertido esa cantidad, ¿no? De repente en decimales, para ya no estar multiplicando 67.80 por 6.25 entre 100. Para evitar de hacer ello, es que simplemente lo he convertido en menos de la unidad. Lo he dividido entre 100. Entonces, más fácilmente yo puedo hacer esto y multiplicar por cada uno de estos y finalmente me va a dar una determinada resultante, ¿no? Me va a dar una determinada resultante. Entonces, hecho operaciones, me va a determinar, no me va a determinar de que finalmente el flete correspondiente a X va a ser 4 soles con 24 y el flete correspondiente a Y 63.56. Obviamente, sumando ambos, debe de darme 67.80. Entonces, ya has hecho las dos formas de hacerlo. Entonces, si ustedes quieren, hacen 67.80 por 6.25 entre 100, ¿no? Bueno, cuando los que tienen la calculadora rápidamente ponen porcentaje, una forma mucho más rápida, ¿no? Entonces, como yo estoy en el Excel, ¿no?, entonces mejor lo he convertido a 0.0625 y eso lo multiplico obviamente por la cantidad del cual quiero yo sacar la cantidad que le corresponda, la parte proporcional, y me va a dar esa resultante. Entonces vean ustedes que prácticamente por ahí va, no hay mucha diferencia, ¿no?, porque sigue saliendo lo mismo.
Pero como digo, generalmente yo no quiero que trabajen porcentualmente, por lo que cuando a veces se redondea, ya, entonces cuando a veces se redondea, genera, digamos, montos un poquito altos con relación de repente a que cuando se saca con el factor. Por ejemplo, ¿no? O sea, de repente acá como he trabajado los 6.25 no hay problema. Pero si yo lo redondeo a 6%, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, eh, hacia la derecha solamente para mostrar, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, si yo lo redondeo y le pongo 6%, porque 6.25 a redondear es 6, y obviamente 93.75 le pongo 94. Entonces, vamos a volver a simplemente a repartir para ver cuánto le corresponde. Hacemos operaciones. Vamos a hacer operaciones acá. Vean ustedes de que si yo voy a redondear, ya prácticamente para X me sale 4.07 y para Y me sale 63.73. Vean ustedes que ya hay una variación. Son decimales, pero sí, pues, o sea, de repente aparentemente poco, pero imagínense si el volumen de los productos fuese bastante alto. Entonces va a haber variaciones en los resultados. Entonces nosotros vamos a trabajar o bien haciéndolo como en la parte rosada, en la parte superior, ya en la parte superior, ya en la primera parte, o sea, digamos, también vamos a cambiarle de color para no confundirse con cuando se ha sacado porcentualmente. Vamos a cambiar color por acá. Vamos a poner un determinado color. Ok, entonces ahora sí, es decir, vamos a trabajar generalmente con la mecánica de lo que está el rosado, el verde claro y el celeste, o con el factor, cualquiera de los dos. Entonces vean ustedes de que una forma es porcentualmente, pero hay que visualizar, ¿no es cierto?, los criterios, ya sea por el volumen, ya sea por el costo unitario, o ya sea por el costo total de la materia prima, ¿ya? O el costo total de los materiales. Entonces, yo generalmente considero que sencillamente eh, el más adecuado, o sea, digamos, me parece más pertinente el criterio del costo, del costo total de la materia prima. Es decir, en este caso, el color celeste. Entonces, por eso es que podemos notar de que el flete que va a asumir el producto X es de 5.33 y Y de 62.47. Obviamente que hace un total de la cantidad que me ha costado el flete. Si tienen ahí alguna pregunta, por favor.
Jóvenes, ¿alguna consulta? Bueno, entonces implica que todo estuvo claro o de repente no entendieron nada. Pero bueno, por eso les estoy preguntando, hagan sus consultas para poder explicarles algo que no esté claro. Ok. Profesor, ¿puede hablar del azul y del verde, por favor? ¿Cómo dices? ¿Podría volver a explicar de lo que está del color azul y del color verdecito? A ver, ya les había comentado, por ejemplo, en este caso, ya lo relacionado al color rosado. Entonces, el color verde es un criterio. O sea, cada uno de esos colores es un criterio. El color rosado es el criterio en función al volumen, o sea, la base, o sea, la base es en función al volumen. El color verde claro está en función al costo unitario, ¿ya? En función al costo unitario de cada producto, ¿no? En este caso, por ejemplo, X, su costo unitario, ¿sí? El costo unitario es 54.24 y de Y 42.37. Entonces, ello requiere que como X vale más, obviamente va a tener que absorber de ese flete mayor cantidad. De igual manera ocurre también, si se han dado cuenta, en el rosado. El rosado tiene 300, es más grande, 300, entonces absorbe, ¿sí?, el flete mayor cantidad que 20. Se está en función a esas cantidades, eso es lo que dice las matemáticas. Entonces, cuando yo trabajo en función al costo unitario, mi base justamente es el costo unitario, valga la redundancia, 54.24 y 42.37. Eso va a ser el componente, ¿verdad?, de la base. O sea, la base, ¿cuánto es? Va a ser 96.61. Entonces, si yo quisiera, ¿verdad? Si yo quisiera sacar simplemente el factor, o sea, a través del factor, esto es, digamos, trabajándolo en un cuadro y haciendo las multiplicaciones y divisiones en forma cruzada. Por ejemplo, para que se determine este 38.065127.8, esa resultante ha sido, ¿no? O esa resultante se ha obtenido de multiplicar 67.80 por 54.24 entre 96.61. Eso es lo que finalmente, no lo que finalmente, o sea, de ahí se ha obtenido esa resultante, de hacer esas operaciones. De igual manera, los 29.73 también es lo mismo. En este caso, será multiplicar los 67.80 por 42.37 entre 96.61. Si lo quiero llevar, ¿verdad?, al factor, también me debe quedar lo mismo, ¿ya? Pero cuando lo haces porcentualmente, no siempre va a salir lo mismo, solo saldrá lo mismo cuando sean exactos. Pero desde el momento que yo ya me ponga a, en este caso, a redondear, entonces no va sencillamente, ¿verdad?, a salir lo mismo. Va a tener pequeñas variaciones, pero no está, algunos libros trabajan mucho porcentualmente. Bueno,
Por ejemplo, voy a tomar el color verde, porque lo que estoy poniendo ahorita, ya estoy copiando de lo que vamos a darle, de lo que está ahí el factor en la parte superior que hemos sacado. Ya, entonces ahora voy a cambiar de base. Entonces, ¿cuánto será la base ahora? El importe a prorratear sigue siendo lo mismo, 67.80. Pero la base ya no va a ser 320 porque era 320. Sí, era 320 porque finalmente, ¿verdad? En este caso, cuando era en junción el rosado, la base era volumen. Entonces la base es la sumatoria de los componentes. Entonces es 320. En este caso será 96.61. 96.61. Por lo tanto, ¿verdad? Yo voy a tener, ya en este caso, otro factor. Y luego tengo que multiplicar por los componentes. Claro, acá aparentemente sale otro monto. O sea, no debería salir 67.80, ¿no? En el total, el color verde. Claro, pero no está saliendo esa cantidad porque como he copiado simplemente la fórmula, está estableciendo otros criterios. Ahora yo tengo que cambiarles de criterios. ¿Por qué? Porque justamente ahora ya no es 20. X ya no es 20, sino X es 54.24. Y ese 54.24 está en el D28. Ya en el D28. Porque el factor sí está en el D42. Entonces ya no es como que anteriormente estaba justamente, si ustedes visualizan acá, ya, entonces el anterior, por ejemplo, el factor estaba en el D33 multiplicado por el B28. Es decir, esos eran los componentes. En esta ocasión, el factor está obviamente en la celda D42. ¿Sí? En la celda D42, ahí está el factor, por los componentes de la base. O sea, CB significa componentes de la base. Entonces, el primer componente en este caso, como está en función a costo unitario, va a ser D28. Ya simplemente le cambio acá, le pongo D28 y ya sale la cantidad. No hay mucha diferencia, vean ustedes, no, acá sigue siendo lo mismo, sino que acá falta, ahí está, solamente falta poner mayor cantidad de decimales. No, ahí está. Entonces, bien, implica en el siguiente caso, para ya encontrar de Y, hago el mismo procedimiento. Tengo que cambiar en este caso al D29. Pongo la D29 e inmediatamente me va a salir una cierta cantidad. En esta ocasión, 29.734, etc. Vean ustedes que al final me sale lo mismo. ¿Correcto? Estoy viendo ya el segundo caso. Y porcentualmente también lo puedo sacar, pero ya les expliqué y ya no voy a tocar el porcentual porque finalmente yo no trabajo porcentualmente. ¿Ya? O sea, o bien a base del factor o bien la otra forma haciendo las multiplicaciones y divisiones en forma cruzada, ¿verdad? Nada más. El otro criterio, ¿no? O la otra base es el color celeste. El color celeste es el costo total de la materia prima o el costo de la materia prima o el costo de la mercadería. Nosotros estamos trabajando mercaderías, estamos en una empresa comercial, no industrial. Si estuviera trabajando en una industrial, tendríamos que determinar el costo de productos terminados y el costo, en este caso, de la materia prima.
Pero acá estamos el costo total de las mercaderías porque es una empresa comercial. Ya, entonces vamos a visualizar ello. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos que ver? De acuerdo a las compras que uno ha realizado, ¿sí? A las compras que uno ha realizado, es que establece justamente que X nos ha costado los 20 unidades, 1084.8. Eso ha sido el costo. Ese es en función al costo. Luego, el producto Y, su costo de las 300 es 12.711.84. Perdón, 12.700, sí, pues 12.711 punto 86. Entonces acá seguro falta, vamos a sacar. B28. Ya, muy bien. Entonces nosotros prácticamente esto de acá está saliendo ya porque hemos redondeado al centésimo. Porque normalmente su costo está en la parte superior, ¿sí? En la parte superior de la factura que nosotros habíamos hecho. Entonces, si nosotros jalamos montos desde ahí, debería de ser esa cantidad. Le ponemos ahí, vamos a jalar esos montos. Entonces, vean ustedes de que al repartir podemos ver que para el producto X es 5.33 y para el producto Y 62.46. Lo mismo podría ser para esto, ¿verdad? Simplemente podría trabajarlo a través del factor y me debe dar lo mismo. Entonces, es decir, debe de salir igual 68 por 67.80 va a salir la totalidad. ¿Por qué va a salir esa cantidad? Porque sencillamente esa es la cantidad que estoy prorrateando, o dicho de otra manera, estoy repartiendo a cada uno de los productos que he trasladado, ¿no? Que he hecho el transporte. Entonces acá, ¿cuál sería la base? Obviamente que la base, en este caso, ¿verdad? En este caso, va a ser el que figura acá, ¿no? Eso será mi base. Luego tendría que ver ya los componentes. Los componentes está en el G28 y G29. Entonces pongo acá G28, ¿sí? G28 y luego G29. G29. ¿Qué pasa? G29. A ver. G28. G28. No, perdón. Los componentes son F28 y F29. F28. Ese es el problema, ¿no? Hay veces cuando tenemos problemas de visión. Entonces hay que concentrarnos para evitar no poner en otras celdas, sino simplemente vamos a tener problemas en cuanto a la resultante. A ver acá. Ahí está. Vean ustedes, ya están visualizando ahí que he hecho el cálculo. Igual, en todos los casos que yo voy a los criterios, naturalmente 67.80 va a ser correcto, siempre va a tener lo mismo porque esa es la cantidad, perdón, el importe, no es el importe del costo del flete.
Entonces, para cualquiera de las bases o cualquiera de los criterios que yo tome, entonces todos van a salir 67.80, porque ese es el importe en flete, no el costo del flete que yo voy a repartir hacia los productos. Solamente que de acuerdo a la base es que va a cambiar ya en los componentes. Por ejemplo, vemos que cuando es en función al volumen, no es 4.24 para X, para todo X. Para las 20 unidades de X es 4.24 según el criterio en función al volumen. En función al costo unitario es para las 20 unidades de X es 38.06. Bajo el costo de la mercadería, para las 20 unidades del producto X es 5.33. Entonces, si se dan cuenta ahí, va a tener 3 costos distintos de acuerdo al criterio. Pero yo soy de la idea que lo más recomendable es el costo de la mercadería. ¿Ya? El costo de la mercadería. No es que sea el intermedio entre ambos, sino que me parece algo más razonable, ¿no? Porque generalmente puede ser que a veces se traslade 20 productos de algo, pero que tenga un valor bastante alto. Entonces, soy de la idea, y casi siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces tú envías, no sé, pues una cajita no muy grande, pues de 30 por 30 centímetros a Lima, o 30 por 40 centímetros a Lima, ya, pero que tenga, no sé, ropa o plátano, etcétera, te van a cobrar 15 soles, dependiendo, ¿no? O 10 soles. Haz de cuenta que es el tamaño que exactamente puede venir una portátil, no una laptop. Más que transporten la laptop, no les van a cobrar igual. No les van a cobrar los 20 soles, 15 soles. ¿Cuánto les van a cobrar? Obviamente, por ser laptop, seguramente 200 soles, 150 soles por el riesgo, ¿no? Entonces, no siempre por la cantidad, no sea la más adecuada, ¿no? Imagínate, estoy transportando uno de cada uno, ¿no? Ya uno para llevar plátanos o ropa, y el otro una laptop, y por la laptop el transporte es mayor. Entonces yo pienso que cuando uno tiene que establecer ya ciertos criterios para repartir ese costo de flete, tenemos que analizar bien. Entonces en este caso, ¿no? En este caso, pues yo siempre recomiendo generalmente el costo de las mercaderías. Pero habría que ver, ¿no? O sea, hay varios, o sea, que tendríamos que estar en ese instante viendo la situación, viendo las circunstancias, los eventos que suceden, y pueda tomar un criterio adecuado para repartir. Pero como casi siempre no les doy el criterio, o sea, yo establezco a veces, quiero que me repartan en función al volumen, o quiero que distribuyan en función al costo de la mercadería. Entonces, eso es porque es académico, ¿no? En la vida real ya será qué es lo que ustedes están visualizando este instante, y ya como profesionales ustedes deciden cuál es la base adecuada, por lógica, por raciocinio, ¿no? Que puedan manejar ese instante. Pero actualmente, como digo yo, simplemente tendría que establecerles yo el criterio, porque según ese criterio yo les voy a evaluar, ¿no? Nada más por eso. Muy bien, y una vez que ya tengo, ¿verdad? Esas resultantes, entonces lo único que hago es contabilizarlo. Entonces por eso ustedes están viendo en pantalla el asiento número 5, su destino.
relacionado al flete del producto X, 5.33 y Y 62.47, ¿no? O sea, al final tiene que dar los 67.80, que algunas veces al redondear te vaya a salir de repente 5.34 y 62.47, y esto hace de que salga 67.81. A uno de ellos le quitan un decimal de modo tal que salga 67.80. No nos vamos a pelear por un decimal, ¿ya? Entonces uno ya lo cuadra. Muy bien, entonces creo que ya está explicado, ¿verdad? Cómo voy a distribuir. Bueno, esta es una técnica llamada prorrata, o alguna vez van a escuchar, hoy hay que prorratear, ¿no? Es a través del prorrateo. En realidad, en un lenguaje más simple, es distribuir los fletes, ¿no es cierto?, hacia los productos que se ha transportado. Nada más, ¿no? En términos más sencillos, diría yo. Bien, ahora sí me parece que, no sé si habrá alguna consulta. Profesor, el factor que es igual al Profesor, importe es Un ratito, uno primero habla, termina de hablar uno y habla el siguiente, por favor, ¿ya? A ver, ya nos dice que es igual. Ya sobre el factor le estaba queriendo preguntar, que es igual Sí. importe sobre base y es igual a 67.80 en el primer caso entre 320. Y eso lo que está subrayado en amarillo es la división, ¿no? Esa es la resultante, ese es el factor. O sea, el factor es 0.211875. Ese es el factor. O sea, es la resultante de dividir 67.8 entre 320. Entonces, una vez que ya tengo esa resultante, ese factor que es 0.211875, lo multiplico por los componentes de cada factor, es decir, perdón, por los componentes de del total de la base, ¿no? O sea, es decir, cuánto tiene cada uno de los productos que yo he transportado. Por ejemplo, en esta ocasión, X, ¿no? X